Y empezamos el concurso La vida de tu juego. Tenemos aquí La vida de tu juego. Empezamos aquí La vida de tu juego. Hola, bienvenido, Xuan Limao. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te haría Serra, pero no es el Serra, sí. La cuestión es, ¿eres consciente de que vas a perder probablemente amigos, familiares? Bueno, familiares no, porque no dejarán de ser familiares, pero dejarás de tenerlos cercanos con la respuesta de estas preguntas, probablemente. Pero puedo ganar 100.000 euros. Sí. Supongo que por eso estás aquí. Sí. Y yo. Lo demás me da igual. Venga. Bien, deberás decir la verdad, como sabemos todos. Si no vas a perder el juego. Vamos a empezar, pues. La primera pregunta por 0 euros, porque los 1000 empezarán a la segunda. Cuando aciertes la segunda y... Cuando aciertes la segunda. La pregunta és, creus realment que els bajons d'entrada i backline deprimeixen? No. Eso es verdad. Aquí, primera declaración de Joan. De Xuan. No. La primera es complicada. Sí. No es lo que hay. ¿Crees que se habrá sentido mal, Tara y backline? No, sé. Hombre... ¿O tampoco te cayó muy bien? Hombre, es que... Es que eso Sí, sería extender las preguntas. Bueno, si para contestar eso me das 1000 euros no hay problema. No, vamos a por la pregunta de los 1000 euros. Yo cuando veo a Tara y Backline, la verdad que mucho bajón no me entran náuseas. Ostras, ¿por qué he dicho esto? Segunda pregunta, por favor. Vale, segunda pregunta. Realment fas cas als consells de Muffly Clift? Vamos pasando de personajes de estos... de historias cortas pero contundentes probablemente. No. Eso es verdad. No haces caso de los consejos. ¿Tú sí? Este no es mi programa. No, Sí, bueno, claro, es sí. mi programa, pero no soy yo el concursante. Ya, no es tu tarea, pero No. yo te puedo hacer una pregunta ahí que pique pam. Ya, pero no te la voy a responder porque yo soy el presentador, no el concursante. Yo no quiero arruinar mi vida por dinero, tú sí, tú has venido a hacer eso, precisamente. Son 100.000 euros. Sí, bueno, Ya tengo miedo. de momento tienes 1000. Vamos a por la siguiente pregunta. Y después de la cuarta, 5.000. Toma. Bueno, ¿Qué eso igual que lo dijera yo, no que soy el presentador. Pero Sí, tú lo sabes muy bien, sí, veo. pero- Eres pero- seguidor del programa. Pero lo digo por chulearte, porque tú 100.000 euros no los vas a tener en tu vida. Sí, tú no sabes lo que me pagan a mí por hacer este programa. 100.000 no. No creo. Bueno, la tercera pregunta. ¿Realment et cau bé en Buena Sierra? ¡No! Eso es verdad. Vamos hacia preguntas cada vez más contundentes, cada vez peores para tu reputación. La cuestión es... Era cierto, así que vamos a pasar a la siguiente, ya por los 5.000 euros. La cuarta, venga. La cuarta. Piensa que hay 10. Y tú piensas que estás haciendo un programa. Bueno, la pregunta és cert que creus que en Serra no fa la més mínima gràcia? ¡Sí! Eso es verdad. Así que era cierto también. Mira, ¿sabes qué podemos hacer ahora? Mira, ahora mismo se está jugando el partido Villarreal-Valencia. Luego se juega el Almería-Barça y luego el Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. Podemos hacer porras, a ver si cuando estemos del programa, pues... a ver si acertamos algún resultado. ¿Te parece bien? Sí, pero vamos a hacerlo después de la siguiente pregunta. ¿Cuál es, la quinta o la sexta? La quinta, porque así estamos a la mitad. ¿Sí, no? Sí, sí. Sí. Venga. Y así tienes que esperar más para conseguir los 10.000 euros. 100.000. No, los 10.000. Los 10.000 Ostras. de la sexta pregunta, digo. Vale. No, sí, no te vamos aquí a mentir. Vamos a hacer porras. Bueno, pero... ¿las hacemos ahora? ¿Hacemos? Sí. Como tú quieras. Bueno, pero no hace falta bolígrafo porque No, los claro. resultados ya los decimos. Ya lo grabo. Vale. Villarreal-Valencia. No sabemos cómo va el partido porque ahora mismo está en el descanso. Estamos ahora mismo 18:51
52 en el ordenador. 52 en el ordenador. Y bueno, Villarreal-Valencia, no sé, el Villarreal está muy bien, el Valencia está siendo bastante irregular, ha empezado muy bien, pero ahora está de bajón. Yo le pongo 1-2. 1-2 para el A Valencia. favor del Valencia, aunque esté mal, pero... Sí, me el da Valencia pinta tiene muy buen equipo, sí. Yo puesto por el Villarreal porque su juego es maravilloso. Ahora no me voy a apostar nada porque ya ganas 100.000 euros y claro, No. si después de los 100.000 además tengo que pagarte la porra, no... 2-0 para el Villarreal. 2-0. Siguiente partido, Almería Fútbol Club Barcelona. Almería, Barça... Almería tiene un buen equipo, pero... 1-4. 1-4. 1-4. Bueno, yo un 0-2, que es el resultado que últimamente se está produciendo. Bueno, no, pero tenía ganas de sí, decirlo. tenías que decir alguna cosa. Y bueno, ¿y el Real Madrid Athletic de Bilbao? Real Madrid Athletic de Bilbao, pues me duele decirlo, pero voy a poner 1-0. 1-0 para el Madrid. Sí, yo creo. No sé, me da esa sensación. Yo voy a poner 3-0 para el Real Madrid. Club de Bueno, fútbol. pues seguimos Sí, con el programa. sí. Al final no hemos hecho la quinta pregunta. No. Se Pues, nos ha- se pues nos ha ido, hazla hemos ahora, hecho por las favor. cosas. Sí, porque quieres ganar los 100.000 euros, supongo. Claro. A cuesta de lo que cueste. No te sientes mal por todo esto que estás diciendo de la gente cercana a ti. Que les den. Vamos a por la quinta pregunta. Creus realment que l'Alba és més maca que la Real? Sé que ahora me estarán viendo, pero... Piensa que dar la respuesta a esta pregunta va a ser tomar una posición en esta eterna discusión que están teniendo constantemente. Bueno, pero voy a ser sincero, Sí. digo que... ¡Sí! Eso es... ¿Sabes que Raquel se sentirá mal por esto? Ah, no, se sentirá mal Alba. Alba, sí. A sí, Raquel sí. le encantaría que dijera eso y le hemos lo dado la digo. razón. Vamos, yo y todo el mundo. Sí. Bueno, pues vamos a por la sexta pregunta, que ja són a los 10.000 euros, jugamos per 10.000 euros. És veritat que la tia Roser li ha robat molts milions a la teva mare? Una pregunta que lleva bastante polémica por parte de tu madre, que lo afirma contundentemente. Ella y nadie más. Ella y nadie más. ¡No! Eso es verdad. No es verdad. Entonces, así lo decimos cierto. Tu madre entonces, problemática, probablemente, Probablemente. imagina cosas que no son. Quizá lo soñó. Y Quizá lo a ti soñó. no te pasa a veces que sueñas cosas y te imaginas que son de verdad. Sí, luego que intentas convencer a todo el mundo de que son verdad. Y en realidad Sí. es mentira. Yo una vez soñé que estaba saliendo con una chica, fui a besarla y me metí una hostia de las buenas. Vaya. No vamos a decir el nombre de la chica porque entonces sería confesar más cosas de las que ya tocan. O te apetece. Piensa que eso nos daría audiencia. Piensa que tenemos que ir por la siguiente pregunta. Sí, ¿Cuál es? ¿La séptima? La séptima. La séptima jugamos la primera de los 50.000 euros. Yo con tengo la segunda 10.000, ronda. Ya tienes 10.000. Piensa que si sigues así podrás ganar 10 veces lo que tienes ahora. Vamos a por la siguiente. És veritat que la bruja maya en realitat ets tu? La identidad secreta será... ¡Sí! Eso es... Bueno, hemos desvelado una identidad secreta de un personaje mítico. Esta ha sido complicada. Sí, por eso nos vamos acercando a cada vez más dinero. Si no fueran más complicadas, ¿qué gracia tendría? ¿No ves que me estoy partiendo? Yo te veo bastante entero, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. A la pregunta número... Aquí no estamos a reír, aquí estamos a confesar cosas. Perdona. Vale. No nos desviemos. La Pregunta octava, ¿no? número 8, sí, por 50.000 euros ja va. És veritat que et vas obsessionar amb la Raquel i que per això de poc que no es suïcida per culpa teva? Me ha costado leerla, Era Y a mí larga, me cuesta contestarte. Hombre, claro. Esta pregunta. porque es que es la 8. Te estoy tartareando y es que es muy complicado. Porque... Tartareando. Sí. Eso no te sientes mal, porque ¿Por qué? porque casi se suicide por una obsesión tuya. Es que ya hace tiempo de eso. No. Pero bueno, tampoco lo conozco, ¿sabes?
casi bueno, se sí se suicida, ¿eh? suicida por mi culpa, así que me voy a preocupar, entonces. Ya. Y bueno, lo comentó y realmente me dolió, pero bueno, suerte que al final no se suicidó. Bueno, te tenemos aquí de casi culpable de asesinato, bueno, de asesinato, de suicidio. Incitación al suicidio. Por favor, puedes ir. Vamos a sí, Lo estoy pasando. estás sintiendo incómodo probablemente. Ahora las dos más complicadas. Yo cada vez disfruto más porque es mi trabajo. Bueno, por favor. Pero Ahora como tengo. arruinas tu vida. Pero ahora Me tengo. gusta ver cómo arruinas tu Vale, vida. pero tengo 50.000 euros. Ah. Venga, penúltimo. Penúltima. Pregunta número 9. David, David, la pregunta sobre David. Algo que te puede marcar mucho i que te puede hacer perder muchas coses. És cert que tot el que li treies a en David amb l'excusa de que no se n'en recordava era una enganyifa? Ja sabes, que no te'n recordes. Claro que me acuerdo. ¿No te recuerdas? Sí. Así que le enredaste. No, sí que me acuerdo. Ah, sí te acuerdas, però la pregunta era, és cert que tot el li treies era una enganyifa? Eso es verdad. Sabes que ahora, al salir, David te estará esperando en la puerta para que se lo devuelvas todo. Al menos en la puerta de tu casa, porque piensa que él no tiene la suya. Por favor, ¿puedes ir por última pregunta? Sí, pero... Bueno, ¿Te gusta hacerlo pasar mal al concursante? hombre, es un poco mi trabajo, ¿no? Si la gente se quiere arruinar la Anda, vida mira, una por conseguir pelusilla. dinero, pues yo al Tiene menos una voy a pelusilla en el disfrutar de ellos. pantalón. Tiene una pelusilla en el pantalón. No creo que sea muy divertido esto. Estás perdiéndolo todo por 100.000 euros. Bueno, pues los 100.000 euros los tendré, ¿no? Sí, Pues ya está. sí. Venga. Bueno, pues vamos a la última pregunta, la pregunta número 10. ¿Ets dolent? Ha habido mucha polémica con esto. Sí. Eso es verdad. Sí, sí, sin duda. Eso Bueno, pues... dice mi madre. Dice tu madre, claro, y tu madre tendrá razón, ¿no? Después de lo de la tía Rusé. Sí, sí. Bueno. Bueno, pues tengo 100.000 pues, euros. acabas de arruinarte la vida por 100.000 euros, pero has conseguido los 100.000 euros. ¿No? Pues se acabó el concurso, ¿no? ¿Se acabó el concurso? Sí, Venga, se acabó el vídeo. adiós. Adiós. Toma, adiós. 100.000 euros y tú nada.